Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa sobre tecnologías disruptivas y seguridad, organizada por la Universidad de Santiago de Compostela y el Centro de Estudios de Seguridad. Nos acompañan tres expertos en el campo que desde diferentes ámbitos realizarán aportaciones específicas sobre el tema que nos ocupa. En primer lugar, intervendrá el coronel Ángel Gómez de Ágreda, jefe del área de análisis geopolítico, División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa. Ha sido jefe de cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Autor del libro Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado, en el que aborda la manipulación informativa, la ocultación de la verdad, el final del trabajo tal y como lo conocíamos hasta ahora, el cuestionamiento de valores como la privacidad, los riesgos para las libertades individuales y colectivas. Está finalizando su tesis doctoral en Ética de la Inteligencia Artificial. Ángel centrará su intervención en la inteligencia artificial, tanto en el ámbito de los sistemas de armas autónomas letales como en la manipulación profunda de los relatos. A continuación, intervendrá el coronel Francisco José Berenguer, que tiene una interesante trayectoria en el ámbito del pensamiento militar. Profesor y analista, en estos momentos es jefe de la sección de análisis y prospectiva del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, que forma parte de la División de Desarrollo de la Fuerza en el Estado Mayor Conjunto del Estado Mayor de la Defensa. Francisco centrará su discurso en la incidencia de las tecnologías disruptivas en las Fuerzas Armadas y el reflejo que tienen en el proceso de planeamiento. En definitiva, en cómo afectan o consideramos que van a afectar al entorno operativo en el que nos vamos a desenvolver en los próximos años. Y ya para finalizar, contamos con Fernando Suárez, presidente del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia y presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. Desarrolla su actividad profesional en la Diputación de Ourense como director del área de transparencia y gobierno abierto. Fernando abordará el tema que nos ocupa desde una visión más generalista y nos ofrecerá una perspectiva que relaciona el impacto de las tecnologías disruptivas en la sociedad en los diferentes sectores y cómo esa situación genera nuevas demandas, tanto formativas como profesionales o en los procesos de negocio. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Ángel Gómez de Ágreda. Bueno, pues muy buenas a todos. Muchísimas gracias, lo primero, por contar conmigo en esta mesa, en esta exposición. Y estoy muy honrado no solamente de participar, sino de tener tanto a Francisco como a Fernando de compañeros de mesa para hablar de este tema. Yo creo que en general lo que vamos a hablar no es de cómo las tecnologías están alterando, se están convirtiendo en herramientas para cambiar el mundo. Vamos a hablar de cómo el mundo está cambiando en función de la incorporación de estas nuevas tecnologías. No hay que entenderlas como herramientas, hay que entenderlas como un nuevo ecosistema en el cual vamos a estar participando. De estas tecnologías, bueno, se ha escrito muchísimo, sobre todo en el ámbito de la ciencia ficción, de distopías de muchos tipos, pero veremos que están mucho más cercanas a la realidad de lo que nos pueda parecer. Están en nuestro día a día, en nuestras ciudades, en nuestro mundo, y se componen de 5 aspectos básicos. Lo básico sería el Big Data, ¿no? La capacidad que tenemos ahora mismo para, primero, recoger a través de sensores una cantidad enorme de datos. Estamos hablando normalmente de cantidades de miles de millones de datos que gestionamos mediante algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de extraer patrones, de introducir pues, distintas clasificaciones de esos datos, siempre dentro de una capa de seguridad, porque hemos creado este mundo nuevo. Esos datos los hemos recogido, hemos dicho, por sensores que estarían conformando lo que es el Internet de las cosas, es decir, desde las cámaras de vigilancia, de reconocimiento facial, a las pulseras que llevamos de actividad,
toda la cantidad de cachivaches conectados que ahora mismo son del orden de 50.000 millones de cosas conectadas a Internet. Somos unos 4.500 millones de internautas y hay 50.000 millones de cosas, unas 11 o 12 por cada persona que está conectada. ¿Cómo se conectan? Normalmente a través de la nube. De la nube que no es algo etéreo como puede parecer, es, al contrario, es algo bastante sólido y no es algo pues muy ligero, sino que es algo que consume muchísima energía, que consume, pues los servidores de Google consumen más energía, por ejemplo, que toda Holanda, que todos los Países Bajos en un momento dado, ¿no? La energía que se consume. Es decir, son grandes centros de proceso de esos datos captados a través del Internet de las cosas y gestionados por algoritmos de inteligencia artificial dentro de una capa de seguridad que se le pretende dar a todos. De estas tecnologías es de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de cantidades enormes de datos vuestros, de datos míos. Estamos acostumbrados a hablar de los datos en estos términos, ¿no? De que mis datos, los datos son míos, los datos son nuestros. Los datos no es que sean nuestros, tenemos que cambiar la percepción en cuanto a la propiedad. No es que los datos sean nuestros, que también. Es que los datos son nosotros. Es que tenemos que darnos cuenta que en el mundo digital los datos son nuestra carne y nuestros huesos. Esos unos y ceros son nuestra carne y nuestros huesos, son lo que nos define en un mundo digital en el que llevamos a cabo una parte muy importante de nuestra actividad a lo largo del día. Un amigo, el profesor Johnson Kwon del CAIS, de lo que sería el equivalente al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, pero en Corea, la quinta universidad probablemente del mundo, me lo explicaba, me decía, bueno, la inteligencia artificial es como el planeta al que vamos. Estamos construyendo este nuevo mundo artificial. El machine learning, lo que es el aprendizaje de las máquinas que son capaces de enseñarse a sí mismas, de aprender, de inferir las formas de actuar, sería el cohete que vamos a emplear. Este cohete lo vamos a alimentar con el combustible del Big Data, con los datos que le proporcionamos. Eso era la definición que hace Pedro Domingos, un investigador portugués de la Universidad de Harvard, y él añadía que las redes de 5G probablemente van a ser la plataforma de lanzamiento de todo este proceso. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay con respecto al mundo anterior es, más allá de la cantidad de datos, más allá de la velocidad, es la movilidad. El hecho de que hemos incorporado esos aparatos, estos aparatos, los hemos incorporado como una parte más de nuestro cuerpo. Son móviles y por lo tanto son ubicuos, están siempre con nosotros, permanecen con nosotros, nos acompañan y pasan a ser parte de nosotros. Esa velocidad ya no sigue ni siquiera la ley de Moore, esa de que cada 2 años se dobla la velocidad, no. Ahora en inteligencia artificial se dobla cada 3,4 meses. Cada 3,4 meses la inteligencia artificial es el doble de rápido de lo que era antes. Y 3,4 meses después, el doble de lo que es ahora. Esa inteligencia artificial a mí me gusta dividirla en una inteligencia artificial soft, una blanda, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un chatbot, una Alexa, por ejemplo. La hard, que serían los robots, dentro de los cuales tendríamos los sistemas autónomos, perdón, los sistemas de armas autónomos letales, que son los robots asesinos, ¿no? Son una serie de robots, pero con características militares letales. Y la biológica, la que hace de interfaz entre el cerebro y la máquina. Nos puede parecer a primera vista que los robots son más directos, ¿no? Nos afectan más. Un coche inteligente, por ejemplo, las decisiones que tiene que tomar sobre a quién atropella o si se estrella en un momento dado, es algo que vemos mucho más cerca porque sigue siendo una herramienta y sigue estando más cerca de la percepción que tenemos. Si a ese coche inteligente, que ya de por sí algunos podrían considerar un arma, le añadimos capacidades letales a propósito, lo que tendríamos sería pues un sistema de armas autónomo letal. En español, SALAS, en inglés serían LOS, el acrónimo que los define. Evidentemente a todos nos preocupa encontrarnos un día con un Terminator, ¿no? Pero es que ya estamos viendo que existen máquinas capaces de actuar por sí mismas,
en combate. Ya estamos viendo cómo existen sistemas de armas que, dotados de una inteligencia artificial muy restringida, capaces de tomar decisiones. Y de tomar decisiones no solamente en cuanto a apretar el gatillo, sino en cuanto a ir en todo el proceso de decisión determinando cuál es el objetivo. De nada sirve que tú tengas la capacidad para apretar el gatillo si solamente te dan a elegir entre disparar o no disparar a esa persona concreto o a ese objetivo concreto, y no eres tú el que está decidiendo quién es el adversario, quién es el enemigo. Ahora mismo estamos viendo en la guerra, el conflicto que están teniendo entre Azerbaiyán y Armenia, estamos viendo a el Harop, es un dron inteligente de origen de fabricación israelí. Estamos viendo cómo está actuando, permanece dando vueltas hasta que identifica un objetivo y él solo se dedica a atacarlo. Está ocurriendo ahora en China, tienen desarrollados también múltiples lanzadores de este tipo de munición. El otro día veíamos cómo en un combate entre una máquina y un piloto humano, la máquina ganaba 5-0 a un piloto de la Academia de Top Gun de la Navy de Estados Unidos. Los algoritmos se han incorporado ya a las armas. Ahora mismo hay sistemas, sobre todo sistemas antiaéreos, sistemas que van a actuar contra misiles o contra blancos que no hay personas dentro, que ya están preparados para actuar de forma completamente autónoma. La diferencia está en que pongamos al hombre dentro de la toma, del centro de la toma de decisión, que lo pongamos con la capacidad para parar en un momento dado el proceso, lo que sería el on the loop, o que lo dejemos fuera y dejemos que el sistema funcione de forma totalmente autónoma. Las dos segundas opciones son tremendamente peligrosas, no porque las máquinas vayan a tomar conciencia de sí mismos, sino porque dejemos nosotros de tener el control sobre ellas. De momento lo que estamos viendo sobre todo es la utilización de robots y de inteligencia artificial en herramientas de tipo logístico, como estas mulas mecánicas que simplemente te siguen, y estamos ya empezando a desarrollar páginas o programas como el BAXI, la base aérea sostenible, la base aérea conectada, sostenible e inteligente del Ejército del Aire, que pretende construir una Smart City, una ciudad inteligente en el entorno de una base aérea. Más allá de eso, a mí me preocupa también la inteligencia soft, ¿no? Esa que hablábamos de los algoritmos. Este es Xiaoice. Xiaoice es una especie de Alexa fabricado por Microsoft que está diseñado para convertirse en tu mejor amigo en 9 semanas. 9 semanas le estás confiando tus secretos, le estás confiando tu vida y por lo tanto está afectando a tu voluntad igual que estaría afectando cualquier tipo de arma. Porque ya no estás hablando de influir sobre las percepciones, sino sobre las emociones. Porque tenemos una cantidad de datos enormes, derivados, por ejemplo, del uso del reconocimiento facial, que son capaces de identificarnos, de seguirnos y de saber cómo somos, mejor incluso de lo que nos conocemos nosotros. Por eso, cuando salgamos al mundo, cuando salgamos a la calle, tenemos que pensar siempre que más allá de lo que estamos viendo físicamente, hay una capa de inteligencia artificial, hay una capa de tecnología que nos envuelve y que está influyendo en nuestras vidas tanto como lo están haciendo los elementos físicos que tenemos a nuestro alrededor. Estamos viviendo simultáneamente en estos dos mundos y es importante conocer las normas, conocer las leyes por las que se rigen cada uno de ellos. Creo que con esto más o menos nos da una introducción bastante, no sé, general hacia los temas que van a tratar ahora tanto Francisco como Fernando, enfocándolo ya a temas más amplios, más generales de cómo la tecnología nos está afectando en nuestro día a día. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ángel. Le damos la palabra a Francisco Berenguer. Bueno, pues muchas gracias. Igual que Ángel, quiero empezar por saludar a todos los miembros del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Es la primera vez con vosotros y es un placer colaborar con vosotros.
Mi breve intervención sigue una dirección, como apuntaba Ángel al final de su breve intervención, un poco distinta en el sentido de centrarme mucho más en la afectación que a las Fuerzas Armadas en este momento, a los ámbitos de seguridad y específicamente al ámbito de la defensa, tiene todo esto que ha hablado Ángel y todo aquello que rodea a lo que no se ha referido específicamente, pero que engloba todo esto que llamamos tecnologías emergentes y disruptivas, que es el término oficial que utiliza OTAN para definir o para englobar todo este mundo del cual estamos hablando. Bien, partimos de una situación no tan lejana en el tiempo, en la cual las Fuerzas Armadas estamos acostumbrados a el manejo de unas tecnologías que algunos autores han dado en llamar cerradas, frente a otras que son las actuales y en desarrollo, que se las definen o las nombran como abiertas. ¿Qué es cada una de ellas? Una tecnología cerrada lo es por naturaleza en el sentido de que solo está al alcance de un número de actores muy reducido. ¿Quiénes son esos actores? Evidentemente, estados. Estados que son capaces, con todo su poder económico, con su poder también de recursos humanos especializados, ponía en marcha y sigue poniendo en marcha capacidades militares, capacidades de seguridad y de defensa que no están al alcance de grupos distintos de un Estado, ni siquiera de muchos de los Estados que conforman el panorama internacional, y, por supuesto, aún menos en manos de individuos o grupos muy reducidos que puedan tener una voluntad lesiva como grupos de crimen organizado o terroristas. El ejemplo es muy claro. Podéis imaginar lo complejo y lo costoso que es poner en marcha pues, un programa de fragatas o un programa de vehículos de combate o un escuadrón de cazabombarderos del Ejército del Aire. Estas tecnologías cerradas normalmente han sido desarrolladas por y para las Fuerzas Armadas, bien mediante encargo o iniciativa de la empresa privada, pero muy enfocada en esa línea, puesto que éramos los únicos que podíamos acceder a ellas. Sin embargo, en el panorama actual nos encontramos con una pléyade desde hace ya años de unas tecnologías que consideramos abiertas. ¿Qué son tecnologías abiertas? Pues son aquellas que normalmente tienen su inicio en el mundo civil, no en el mundo específicamente militar. Y además están abiertas porque están al alcance, en mayor o menor medida, de esos actores que quedaban excluidos de las tecnologías cerradas anteriores. Están en manos incluso de individuos aislados que puedan tener ciertas habilidades o capacidades y, por supuesto, de grupos que cuenten con una financiación relativa a una organización relativamente débil y que son capaces de acceder a ellas. Cuando hablamos de muchos casos de tecnologías emergentes o disruptivas, podemos hacer referencia tanto a algunas cerradas por su coste y complejidad, pero la mayoría de ellos entrarían en el grupo de tecnologías abiertas. Y esto ha cambiado el paradigma de la seguridad y la defensa, la está cambiando y lo va a hacer más intensamente en un futuro próximo. Desde ese punto de vista, observamos cómo el ciclo de planeamiento de la defensa, que también ha cambiado en los últimos años, está quedando de una forma, yo diría que radicalmente rápida, si no obsoleto, al menos desfasado en sus fases temporales. El planeamiento de la defensa hasta hace algunos años era relativamente sencillo conceptualmente. Consistía en la identificación de una serie de amenazas concretas, sistemas de armas de un potencial adversario, capacidades militares y, evidentemente, poner en marcha un proceso de planeamiento que llevara a adquirir las capacidades propias para neutralizar o superar a ese sistema de armas o esa capacidad. ¿Qué sucede hoy día? Pues sucede que la incertidumbre, evidentemente, reina en el ámbito de la defensa sobre qué capacidades y quiénes van a poder optar a esas capacidades en un futuro previsible para convertirse en una amenaza para nuestra seguridad. Y ahí viene el gran problema. Fijaos que el ciclo de planeamiento de la defensa consta básicamente de una fase prospectiva, que en este caso pues tengo el honor de dirigir desde mi sección, una fase de experimentación,
al detectar las capacidades que es necesario adquirir como consecuencia de esa visión perspectiva, y luego ya la fase del planeamiento reglado, propiamente dicho, que, por cierto, desde la publicación de la Directiva de Política de Defensa este mismo verano ha empezado, es un ciclo de 6 años. Este ciclo lleva a concretar desde la visión prospectiva y la fase de experimentación a una fase de destilación en el cual se suceden una serie de hitos hasta llegar finalmente, tras 6 años, a la concreción en sistemas de armas, capacidades, incremento, variación de recursos humanos para la defensa, etcétera, etcétera. Ángel lo ha comentado en su intervención hace unos minutos. Si ni siquiera casi podemos hablar de duplicación de datos o aparición de nuevas realidades en las tecnologías emergentes y disruptivas casi de un año para otro en muchas circunstancias, pues imaginaos la dificultad en identificar necesidades con 6 años vista, y además que estos 6 años no son una realidad. Al finalizar los 6 años, muchas veces lo que sucede es que se han identificado unas capacidades que son necesarias adquirir y entonces comienza el proceso de definición de esas capacidades y todo el ciclo industrial de producción hasta la adquisición final. Bien, ¿cuáles son los problemas de un planeamiento que es potencialmente o pudiera ser potencialmente fallido como consecuencia de esta velocidad tremenda de los cambios y de las nuevas circunstancias? Bueno, pues el proceso, si se produce un planeamiento fallido, si se produce la emergencia o la intensificación severa del uso de alguna de estas tecnologías u otras que no podemos prever en este momento con fines coercitivos, con fines lesivos hacia nuestra seguridad, es que el adversario tendría lo que se denomina clásicamente la sorpresa estratégica. Y ser sorprendido estratégicamente es uno de los primeros pasos, si no uno de los pasos fundamentales para asegurar el daño o asegurar la derrota. Por tanto, estamos en una fase en que la superioridad tecnológica que tradicionalmente las Fuerzas Armadas convencionales de estados poderosos, relativamente poderosos, hemos mantenido sobre terceros actores, está en grave riesgo de verse alterada. Un ejemplo clarísimo, Ángel ha hablado de ellos, pero aunque ya forma parte de nuestra cotidianidad, pues hoy día consideramos los drones, que no hace tanto que han aparecido en su faceta de riesgo para la seguridad, pues es uno de los mayores riesgos para la seguridad que tenemos, y nuestras fuerzas desplegadas en el exterior han de dotarse de equipos específicamente antidrón para intentar asegurar su seguridad física en muchos casos. Por tanto, nos encontramos en yo lo califico de un inicio de ciclo. De un inicio de ciclo en la naturaleza de la guerra. La naturaleza de la guerra se ha mantenido estable, la naturaleza humana es bastante estable, y el principal motor de cambio de la naturaleza de la guerra ha sido tradicionalmente la tecnología, evidentemente. Pero en su naturaleza se ha mantenido bastante estable durante bastante tiempo, durante mucho tiempo. Seguramente el último hito en el cual podemos asegurar que ha cambiado la naturaleza de la guerra ha sido con la aparición de la bomba atómica, del arma nuclear, en la cual pasamos en un momento determinado de conflictos donde se buscaba la victoria total sobre el contrario, sobre el enemigo, Alemania o Japón 1945, a una situación en la cual no era posible buscar la victoria total o la rendición del enemigo debido a que el coste de la guerra es incluso excesivamente alto, incluso para el propio vencedor. Pues a mi juicio nos encontramos en una fase ahora en que se está produciendo, o estamos ya inmersos en una mutación de la naturaleza de la guerra, donde en muchas ocasiones nos podemos encontrar con situaciones que yo definiría como la no guerra continuada. Es decir, y Ángel ha estado destinado en el mando de ciberdefensa, si no recuerdo mal, efectivamente. Y, bien, ¿nos podría decir cuántas agresiones en el ámbito ciber sufre el Estado español diariamente?
Esta es una situación de guerra, no lo consideramos casus belli, no lleva a cabo las consecuencias o las represalias que llevarían a acciones convencionales. Pero es un estado de guerra, o por lo menos de confrontación continuado, si queremos de baja intensidad, aunque es susceptible de alcanzar intensidades muy superiores. Por ejemplo, el conocido manipulación a través de las redes sociales de procesos electorales en muchos países occidentales son una agresión de una magnitud tal que pueda justificar considerarlo situaciones, agresiones bélicas. Pues estamos en esa disyuntiva. La aparición de muchas de estas tecnologías permiten a actores no tan poderosos o no tan respetuosos con la ley, con las leyes internacionales, actuar de forma continuada sin sobrepasar el umbral que nos puede llevar a una confrontación abierta. Y por eso yo me gusta definirlo como un estado de no guerra continuada, que yo diría que estamos inmersos en ella ya hace algún tiempo y creo que va a ser nuestro futuro previsible durante bastantes años. Todo esto, para ir terminando, tiene, a mi juicio, unas implicaciones legales muy graves. Todo el derecho internacional, el derecho de la guerra, el derecho internacional público, básicamente para nosotros, para los profesionales de las Fuerzas Armadas, pues podemos considerar que hay dos puntos esenciales para las intervenciones militares. Dos principios a salvaguardar siempre y en todo momento. Primero, que la acción se deba a una necesidad militar. Y segundo, que esta acción, en caso de llevarse a cabo, sea proporcional. Proporcional al objetivo que se quiere cumplir y proporcional al daño que se puede causar con nuestros sistemas de armas para batir ese objetivo. Pues bien, ¿qué sucede en estos momentos? Pues sucede que es muy difícil identificar qué acciones de reacción o qué acciones proactivas pueden suponer o pueden deberse, pueden ajustarse a un principio de necesidad militar y mucho menos, más difícil todavía, la proporcionalidad de esas acciones. Por tanto, yo considero que todo el edificio jurídico que sustenta el derecho internacional, el derecho humanitario que rige los conflictos, se encuentra en una situación de crisis muy importante y que en los próximos años, ante la aparición, la intensificación y la dispersión universal de estas nuevas tecnologías disruptivas y emergentes, va a ser necesario construir otro edificio legal que permita que nuestras acciones se enmarquen siempre, como es imprescindible, dentro del ámbito de la legitimidad. Y no olvidemos que la legitimidad, aparte de otras muchas cuestiones, como hemos dicho, necesidad militar, proporcionalidad, actuar con honor, pero exige que vaya de la mano de la legalidad. Y eso es una circunstancia, eso es un escenario que se me antoja extraordinariamente complejo en un futuro. Por tanto, mi conclusión es que para poder afrontar este tiempo que ya ha empezado, pero que a mi modesto juicio nos encontramos en el principio de ese ciclo, como decía antes, van a ser necesarios cambios en muchos aspectos del mundo, en realidad. Cambios en el aparato jurídico, en el corpus jurídico internacional, que amparen la legitimidad de las fuerzas militares en la actuación ante conflictos internacionales. Van a requerir cambios profundos en las Fuerzas Armadas, pero cambios que no se refieren solamente a cambio, como decía Ángel, de herramientas, sino algo mucho más profundo a lo cual él se ha referido al principio, sino cambios que afectan a la mentalidad de la institución en sí y cambios que afectan a la mentalidad de las personas que formamos parte de la institución. Y que nos habiliten para actuación en este entorno distinto, en este entorno del que formamos parte y un entorno en el cual vamos a tener que, por decirlo de algún modo, intentar ser más pragmáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Hay actores internacionales que evidentemente tienen menor respeto por esta legitimidad, esta proporcionalidad y esta necesidad militar, bien porque son
actores fuera de la ley o porque son algunos estados que no son tan escrupulosos en su cumplimiento como somos nosotros o nuestros aliados. Y no conocemos todavía a ningún boxeador que haya podido ganar un combate con un brazo atado a la espalda. Esto presenta una situación complicada en la evolución tanto de las Fuerzas Armadas occidentales como de la legalidad que va a amparar su actuación en los próximos tiempos, y todo como consecuencia de un paradigma, de un cambio en el paradigma, en la naturaleza de la guerra, que ha llegado y ya está en pleno desarrollo por la presencia y por la irrupción de las tecnologías emergentes y disruptivas. Y con esto termino mi intervención en este momento y bueno, espero que haya sido fuertemente complementaria con la de mi gran amigo Ángel. Muchas gracias. Sí, Francisco, gracias. Fernando, tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar agradecer al Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago que me inviten a participar en este interesante debate y hacerlo de la mano pues, de dos personas con tanto conocimiento y con una trayectoria tan destacada como son Ángel y Francisco. Es un verdadero honor. Voy a intentar aportar un punto de vista un tanto distinto, pero al fin y al cabo complementario, ¿no? Porque al final ambos introducían, ¿no?, el cambio mundial que supone la tecnología. A mí una frase que me gusta mucho y que uso mucho en las charlas, y es que no vivimos en un cambio de época, sino en un verdadero cambio de era. Un cambio de era que así lo veremos cuando estudiemos el actual periodo histórico y marcado principalmente por el desarrollo de la tecnología. Y también, como apuntaban, un cambio que a los anglosajones les gusta mucho poner siglas, ¿no? Se puede denominar como VUCA, ¿no? Es el acrónimo que describe aquellos entornos caracterizados por volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Y nos está cambiando todo nuestro mundo, la forma que tenemos de relacionarnos a nivel personal, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos con las administraciones públicas y, por lo tanto, afecta a toda nuestra sociedad, ¿no? Estamos en un proceso de transformación digital que es cierto que abre muchas oportunidades al desarrollo socioeconómico, pero que también es cierto que abre muchas puertas a las amenazas y a los riesgos que tienen que ver con la seguridad digital. Y unas amenazas y unos riesgos que se pueden ver desde un doble punto de vista. Por una parte, el propio daño que causan este tipo de incidentes, que es obvio y que es claro y que luego voy a poner incluso algún ejemplo, pero por otra parte también el socavamiento, ¿no?, de la confianza en el uso de todas estas tecnologías, que, como apuntaron también mis compañeros, son tecnologías que avanzan constantemente, que además tienen una penetración en la sociedad a todos los niveles de una forma vertiginosa y que es difícil incluso predecir cuáles van a triunfar en los próximos años. Hoy mismo leía una predicción que hizo Huawei hace 10 años de cuáles serían las tecnologías del año 20 y en solo 10 años de lo que era una predicción que parecía pues, disparar ciertos intereses o ciertas líneas de investigación, hoy en día casi causan risa por lo extravagante y por lo fallido de esa predicción, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil hacer ese tipo de predicciones. Pero de lo que no cabe duda es de que vivimos en un momento en que estos riesgos digitales son muy amplios. Ángel hacía alusión a lo físico, pero también etéreo de la nube. Si hacemos estas nubes de tags, de palabras, pues ahí podemos encontrar desde spyware, troyanos, infecciones, ciberataques, ransomware, es decir, un poco una cantidad de riesgos enormes, pero tan grandes que hasta el punto de que el World Economic Forum sitúa el riesgo del ciberataque en un eje en el que se mide la probabilidad y el impacto entre los 5 primeros, sumando probabilidad y impacto, ¿vale? Tal vez no pudieron predecir en su momento el efecto que podía tener una pandemia global como la actual, pero sí que contemplaban riesgos como tales, como enfermedades infecciosas, como problemas causados por eventos extremos meteorológicos, eventos causados por ataques también de ejércitos, etc., ¿no? Y por lo tanto, tenemos que tenerlo en consideración. Y también desde un punto de vista de qué tipo de riesgo, ¿no?, de qué tipo de ataque podemos contemplar, ¿no? Pues estos tipos de ataques
son muy dispersos, muy variopintos, ¿no? Y también dependiendo de la especialización y del ámbito del propio ataque, ¿no? Vamos desde criminales, hacktivistas, que lo que buscan es muchas veces un beneficio económico claro y que su objetivo es masivo, ¿vale? Hasta una especialización mayor en cuanto al ataque y tal vez pues también una diferenciación en cuanto a lo que buscan, ¿no? Obtener con esos ataques, como son los competidores, como son las naciones competidoras, como apuntaban mis dos compañeros, o como son muchas veces los propios empleados descontentos o despedidos que pues dejan a veces una serie de bombas lógicas o problemas a las empresas de las que dejan de trabajar. Y también, haciendo alusión sobre este impacto que tiene el cibercrimen, pues decir que a día de hoy el negocio del cibercrimen mueve más dinero globalmente que las propias drogas. Por lo tanto, es un impacto que todos podemos imaginarnos cuál es, ¿no? A nivel económico, cuesta unos entre 600.000 y 1.000 millones de dólares a la economía mundial año tras año. ¿Y por qué es tal el impacto? ¿Y por qué hay tanto interés? Porque muchas veces estos hackers, bueno, me han llamado hackers, a mí el término hacker me gusta ponerlo en positivo porque los hackers es gente que busca el progreso tecnológico, pero cuando se usa con maldad, cuando se usa para hacer daño, pues podemos encontrarnos con estos crackers, con estos criminales al fin y al cabo, ¿no? Es gente que al final son capaces de monetizar este tipo de ataque de una forma increíble prácticamente, ¿no? Se paga en el mercado negro hasta más de millones de dólares por encontrar vulnerabilidades en aplicaciones comerciales con tal de explotarlas, porque al final esto es un negocio creciente, ¿no? Y esto lo pensamos en vulnerabilidades de sistemas muy conocidos, en sistemas masivos, pero que, como decían mis antecesores, pues en el momento en que estas tecnologías disruptivas, estas tecnologías digitales que están avanzando y que cada vez son más y más diversas, cuando estos cibercriminales sean capaces de encontrar la forma de monetizar ciertos tipos de ataques, sin duda el número de ataques va a ir a más. Por lo tanto, como sociedad tenemos que estar preparados. Y tenemos que estar preparados para este avance tecnológico que nos afecta a todos, porque si lo pensamos, si echamos la vista atrás, el progreso tecnológico de nuestra sociedad ha sido vertiginoso en los últimos 20 años y ha afectado a todos los niveles. Cosas que serían antes impensables, lo hemos visto durante esta pandemia, cómo gente mayor se relaciona con sus familiares a través de videoconferencias, cómo hemos sido capaces de sostener el teletrabajo y la economía gracias a estos sistemas que antes nos parecían un tanto lejanos, pero que toda la sociedad está abrazando como algo cercano. Y nos viene toda una revolución, el IoT, que apuntaba Ángel, el Big Data, el Cloud Computing, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada o mixta, con la impresión 3D y la fabricación aditiva, o temas tan novedosos o tan inminentes como es la propia computación cuántica, que sin duda en los próximos años pues, va a revolucionar la forma en la que procesamos la información y nos va a permitir que los ordenadores de hoy nos parezcan casi máquinas de niños, casi juguetes, por las capacidades que vamos a adquirir de procesamiento, ¿no? Por lo tanto, todas estas tecnologías habilitadoras, todas estas tecnologías digitales no hacen sino también aumentar los vectores de ataque y también por la disparidad de ellas lo que vamos a necesitar es un nivel de especialización en su protección y su defensa, un nivel de especialización que cuesta alcanzar. Y cuesta alcanzar sobre todo por la velocidad que tienen los criminales, porque son capaces de adaptarse, de cambiar sus operaciones, su estrategia, su operativa, su técnica, son capaces de buscar sinergias con otros atacantes y por lo tanto tenemos que saber adaptarnos. Y adaptarnos no solo a un nivel de protección, sino también a un nivel de resiliencia, siendo conscientes de que vamos en muchas ocasiones a ser atacados, ¿no? Y hay muchos ejemplos, como decía antes, por ejemplo, en cuanto a administraciones públicas, hemos visto este año especialmente muchos ciberataques destinados, por ejemplo, a complejos hospitalarios o ciudades. Tal vez el caso más conocido, o sea, la ciudad estadounidense de Baltimore, pero solamente en el año 19, más de 174 ciudades en el mundo han sido cibersecuestradas. También lo estamos viendo en empresas, y no solo empresas pequeñas, en pymes, que es la mayoría del tejido de nuestro país, de la economía de nuestro país, sino también grandes empresas, como pueden ser Mapfre o Everest, que han sufrido ciberataques que han hecho
que sus procesos productivos pues hayan sido mermados, ¿no? Y como decía, este progreso pues hará que estos atacantes pues busquen esos vectores, sepan pivotar a ámbitos que también nos afectan a nivel personal o a nivel particular. El Internet de las cosas, apuntaba Ángel, la cantidad de millones de dispositivos conectados a Internet es asombroso, pero lo vamos a multiplicar por 100 en los próximos años. Estamos hablando desde televisores, desde neveras, desde muchísimos dispositivos o cosas que a día de hoy casi parecen ciencia ficción, pero sean los coches autónomos que ya están empezando, por ejemplo, a operar en Estados Unidos de forma regular y, por lo tanto, todos estos vectores de ataque son problemas para nuestra sociedad y tenemos que saber anticiparnos. E insisto, no es ciencia ficción. Yo hace unos años, aquí, yo vivo en Santiago, cerca de la Universidad de Santiago, aquí la Guardia Civil detuvo a una persona que era capaz de gestionar desde Santiago de Compostela más de 13 millones de ordenadores en todo el mundo, que tenían ordenadores infectados en 190 países y que tenían infectados todas las empresas del Fortune 500. Es decir, estos atacantes no son aprendices, no tienen recursos limitados, sino todo lo contrario, tienen unas capacidades enormes y por lo tanto nos tenemos que proteger. ¿Y cómo nos tenemos que proteger? Pues básicamente con colaboración público-privada, y esta es una de las grandes preocupaciones de las autoridades públicas. Este año se ha aprobado la Agenda España Digital 2025 y además de centrar todos sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país, en temas como puede ser el 5G, la capacidad de las administraciones públicas, la digitalización de empresas a todos los niveles, la producción audiovisual, una de las líneas específicas de trabajo es la ciberseguridad, con el objetivo de crear al menos 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, porque es una de las grandes necesidades. En nuestro país, por suerte, además de los cuerpos del Estado, contamos con dos organismos que nos pueden ayudar en todo esto, que son el Centro Criptológico Nacional, que lidera la acción desde el punto de vista de la seguridad nacional, de las protecciones de administraciones públicas, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, que además ahora mismo está optando a ser el centro de referencia en el ámbito de la ciberseguridad a nivel europeo, con el impulso de esta Agenda Digital 2025. Por lo tanto, el objetivo es reforzar 3 ámbitos específicos, que es incrementar las capacidades de ciberseguridad de ciudadanía y de empresas. Hemos visto que la ciudadanía además es especialmente vulnerable a todo este tipo de ataques y las empresas, sobre todo las más pequeñas. Fomentar también el desarrollo de un ecosistema empresarial en el sector de la seguridad, de la ciberseguridad, y potenciar la visibilidad internacional de España en la ciberseguridad. Es decir, que España se erija como un verdadero protagonista en este ámbito. Como conclusiones, pues todo este avance tecnológico nos ha traído también como consecuencia la profesionalización de los atacantes, que cuentan con grandes infraestructuras y organizaciones. La motivación de estas ciberamenazas no es ni técnica ni intelectual, como podría ser en los albores de la tecnología, del desarrollo de Internet y demás, sino que es económica o geopolítica, y que todos somos víctimas potenciales. Todos estamos sujetos a amenazas constantes y, por lo tanto, todos tenemos que dar un paso hacia adelante para mejorar la capacidad de protección y de resiliencia, porque las herramientas no son exclusivamente tecnológicas. Tenemos que ser resilientes, como decía, y sobre todo debemos adoptar un enfoque global, un enfoque colaborativo de ciudadanía, de empresas, de instituciones públicas, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que ahí pues, mis compañeros seguro que sin duda pueden también dar una visión mucho más completa de todas estas necesidades. Es un poco lo que quería comentar, complementando un poco lo que han dicho también mis compañeros, en mi caso desde un punto de vista más de la sociedad civil. Muy bien, Fernando. Pues muchas gracias. Tenemos aquí un par de cuestiones. Hay cada uno y luego hay, si nos da tiempo, pues hay también un par de ellas que es para todos, a ver quién puede contestar, ¿no? Empezamos por Ángel. Nos preguntan a ver qué opina Ángel sobre si la democracia, podemos hablar de una democracia que baja la calidad o incluso desaparece
con la irrupción de estas tecnologías disruptivas? Enciende el micro, Ángel. Tanta discreción. Muchas gracias. Sí, efectivamente, es uno de los temas clásicos que se están planteando en estos momentos. No ya en cuanto a que haya un hackeo directo, un ataque directo en las redes contra la democracia, sino en cuanto a nuestra libertad, que es la base de la democracia, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner el foco. Cuando hablamos del entorno digital, tenemos que distinguir a lo mejor 4 aspectos distintos, o me gusta distinguir 4 aspectos, que son las redes, los datos, la información que llevan esos datos y el conocimiento que se genera de esos datos. Ese conocimiento es lo que nos permite poder elegir. Si no conoces, si no la verdad, no puedes elegir. La distorsión que hay ahora mismo que permiten las nuevas tecnologías, y estaba hablando Fernando ahora, por ejemplo, de realidades virtuales, por ejemplo, si nosotros combinamos la movilidad, la ubicuidad de los dispositivos que tenemos, con la capacidad para distorsionar las percepciones que nos llegan a través de ellos, difícilmente vamos a conseguir una garantía de acceso a la realidad suficiente como para poder formarnos elementos de juicio que nos permitan elegir con libertad. Lo que vamos a hacer va a ser tener 2 elementos sobre los cuales no sabemos realmente qué es lo que hay detrás y por lo tanto nuestra elección va a ser un mero acto de azar y no una elección libre. Como la libertad es la base de la democracia, la capacidad para elegir, si perdemos esa capacidad para tener acceso directo a la realidad. Hay un libro que ha salido ahora de un profesor de Murcia, José Miguel Aguado, se llama Mediaciones ubicuas, que habla precisamente de eso, de que en todo momento nos estamos viendo mediados. Tenemos un medio a través del cual nos llega la información. Lo hemos visto durante la pandemia, durante el confinamiento. Veíamos prácticamente el 100%, el 90% de la realidad nos llegaba a través de las pantallas porque por nuestros sentidos no veíamos más allá de lo que podíamos ver por la ventana de nuestras casas. Luego, esa distorsión de la realidad es lo que puede afectar a nuestra democracia. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Para Francisco, 2 cuestiones. La primera de ellas, ¿cuál puede ser la tecnología disruptiva que más afecte a la operación de los ejércitos en un futuro cercano? Y la segunda cuestión es, ¿la incertidumbre del futuro es inevitable o hay interés geopolítico para ello? Bien, con respecto a la primera cuestión, pues desgraciadamente, como responsable del área de prospectiva, pues tengo que decir que ojalá lo supiera. Pero no es ni sencillo, ni creo que hiciera un buen servicio si me decantara por una o por otra. Ese es el principal problema, a mi juicio. Lógicamente, prospectiva no es adivinación, por tanto trabajamos fundamentalmente con tendencias, obviamente, con tendencias que además son validadas muchas veces pues mediante contactos y corroboración con las entidades de otros países amigos y aliados que llevan a cabo el mismo trabajo y con la participación en nuestros trabajos y publicaciones de un amplísimo número de expertos. Pero la realidad es que no lo sabemos. Pero sí quiero decir una cosa al hilo de lo que ha dicho Ángel hace un momento con respecto a su pregunta. Yo estoy personalmente convencido que en ese cambio de la naturaleza de la guerra, del cual yo hablaba en mi breve intervención, efectivamente son mucho más visibles en muchos aspectos tecnologías que podemos palpar, robots, etcétera, etcétera. Pero yo estoy convencido que el principal objetivo, sobre todo para aquellos grupos naciones que se apartan más de la motivación económica que decía Fernando, pero entran plenamente en la motivación geopolítica, creo que el objetivo fundamental de las acciones a través de muchas de estas tecnologías y fundamentalmente a través de aquellas canalizadas a través del ciberespacio, va a ser las percepciones de las poblaciones.
No me cabe duda. Creo que ese es un elemento esencial donde nos vamos, por decir de algún modo, y perdonadme la expresión, a batir el cobre en los próximos años. Fijaos si es así que a los tres ámbitos que tradicionalmente nuestras Fuerzas Armadas y las otras, tierra, mar y aire, se sumó hace ya algún tiempo el ámbito aeroespacial, el ámbito ciberespacial, y por último se ha sumado el ámbito cognitivo, como un elemento, un campo de batalla, no cruento inicialmente, pero sí decisivo para la evolución geopolítica de nuestro mundo y de nuestro panorama estratégico. Por tanto, esa manipulación, ¿no? esa interesada, esa niebla de la guerra a través de la ocultación o de la inducción a ciertos pensamientos, ciertas opiniones de nuestra población, de las poblaciones, de los ciudadanos del mundo en concreto, creo que va a ser uno de los principales campos de batalla y donde quizá tengamos que hacer esfuerzos más importantes porque, como decía Fernando, desde el punto de vista tecnológico necesitamos expertos en ciberseguridad, efectivamente. En esos ámbitos vamos posiblemente por detrás, pero vamos avanzando y vamos poniendo firewalls a ese tipo de datos. Pero en cuanto al tema de la percepción del ser humano ante esta avalancha de datos no verificables que se están produciendo continuamente, yo creo que es un palo que es más difícil de tocar y del cual somos más vulnerables que en otros. Y con respecto a la segunda, pues no sé si alguien lo ha nombrado, lo de las teorías conspirativas, yo no creo en ellas, y si es verdad que en un espacio de incertidumbre objetiva, es decir, sucede por la situación, las circunstancias, el desarrollo de las tecnologías, como aquí estamos hablando en esta jornada, sí pueden ser, evidentemente, por actores interesados intensificados en un momento dado. Y voy en la línea de lo que hablábamos antes, sobre todo teniendo como objetivo la percepción de las poblaciones. Pero creo que esa incertidumbre es absolutamente natural ante el estado de las cosas. Esto no es la primera vez que se produce. Se ha producido otras muchas ocasiones. Por ejemplo, pensemos, voy a poner un ejemplo muy simple, la aparición del carro de combate en la Primera Guerra Mundial. Es una tecnología totalmente disruptiva que cambia el campo de batalla y el resultado probablemente incluso de la guerra. Pero son cambios que se producen casi de uno en uno y con unas velocidades que permiten asimilarlos de una forma más natural. Hoy día esos cambios son a tal velocidad y son tan cuantiosos, los que ahora mismo conocemos y los que conoceremos en un futuro previsible, que la incertidumbre no es artificial, es un producto natural de nuestro tiempo y de la evolución de las circunstancias. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Fernando, tu turno. Te queríamos preguntar a ver cuál es tu opinión con respecto a los responsables políticos. A ver si tú crees que están concienciados realmente sobre los riesgos de la seguridad informática. ¿Están preparados nuestros políticos y concienciados sobre la seguridad, la ciberseguridad y todo lo que rodea ese entramado? A ver, es una pregunta trampa, es una pregunta comprometedora. Pero yo creo que no, yo sinceramente creo que no. A mí, saliendo del ámbito de la ciberseguridad, hay una cosa que me duele bastante cuando hay a veces alusión al error informático casi como disculpa para todo, y al final lo que estamos generando es una percepción de la tecnología como algo que falla y como la disculpa fácil a veces, ¿no? Y esto lo podemos trasladar también al campo de la ciberseguridad. Yo creo que hay distintas percepciones. Hay tal vez una que en lo que tiene que ver con la seguridad nacional, que tal vez sean más sensibles, o lo que tiene que ver con la protección de infraestructuras críticas, que ahí sí que perciben el impacto que puede tener, pero hay otro en el que les cuesta todavía mucho entenderlo, ¿no? Y yo pues creo que vivimos en un mundo en el que la tecnología, lo estamos viendo, y yo creo que los tres estamos de acuerdo, cada vez tiene más impacto, cada vez tiene más protagonismo, y yo creo que los políticos deberían de actuar en consecuencia, y una de las grandes actuaciones que deberían de acometer es la reforma del sistema educativo, porque como bien decía Ángel, pasamos de redes, datos, información y conocimiento
Y a día de hoy eso es lo importante, realmente saber asimilar ese conocimiento, saber entender, saber acudir a las fuentes, saber discernir de lo que es una verdad, de lo que es una fake news y demás. Y yo creo que ahí nos están dando los pasos porque no se está percibiendo la trascendencia y la importancia que tiene todo este sector. E insisto, tal vez se perciba a algunos niveles o en algunos ámbitos, pero no en su globalidad y no en su totalidad. Yo decía al principio que uno de los riesgos de la ciberseguridad son los ataques, pero otro es la percepción social de riesgo que supone usar la tecnología. Y si no usamos la tecnología, no vamos a ningún sitio, no vamos a progresar como sociedad. Estamos viendo que en la carrera tecnológica nos lleva mucha ventaja tanto Norteamérica como Asia. Y si no somos capaces de generar vocaciones, si no somos capaces de generar confianza, si no somos capaces de que toda la sociedad progrese también en este ámbito tecnológico, pues vamos a perder esa carrera. Y yo creo que ahí la confianza en toda esta infraestructura tecnológica que se está desarrollando es absolutamente crítica. Muy bien, y ya para terminar, ya que estamos fuera de tiempo, en la actualidad las tecnologías son las verdaderas protagonistas de este orden mundial. Todos los países, Estados Unidos, Rusia, China, están a la carrera, ¿verdad?, de a ver quién llega a la tecnología más potente, y hay una lucha incluso por el control de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué esa necesidad de controlar redes sociales? Y sobre todo redes sociales con adolescentes. Y ahí quería enlazar también con el tema educativo, ¿no? A ver cuál es vuestra opinión sobre esto. Gracias. Bueno, creo que lo estaba diciendo prácticamente Francisco hace un momento, ¿no? Es la opinión pública es lo realmente relevante en estos momentos. Las redes sociales, las plataformas en general de las redes sociales, sino también otras plataformas como pueden ser los buscadores, se han convertido en los bloques de construcción de lo que es el mundo digital. El mundo digital ya no es esa nube, esa nebulosa en la que todo el mundo estaba conectado con todo el mundo. Ahora está todo canalizado a través de las plataformas. Luego, el controlar las redes sociales hace que se pueda controlar la opinión en general. Para lo cual hace falta educación. Hace falta desarrollar el sentido crítico, el adormilar ese sentido crítico desde los más pequeños, el dar ese equilibrio que siempre buscábamos entre libertad y seguridad, en el que creo que hemos perdido libertad, en el que creo que hemos perdido seguridad a cambio de ganar comodidad, lo que está consiguiendo es adormilar el sentido crítico que permitiría distinguir entre las verdades y las manipulaciones que hay. Esa es la verdadera potencia de las redes sociales y de las plataformas en general, que se ha convertido en los canalizadores de lo que antes había nacido con la promesa de ser el elemento más democratizador que podíamos tener en el mundo. Muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, yo, si me permitís, haría una aportación, estando totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel. En primer lugar, las redes sociales no son necesariamente malas, sino el uso que hagamos de ellas. Yo creo que socialmente esta comoditización o esta falta de valoración de la información y de los datos es algo que debemos intentar cambiar, ¿no? Se dice muchas veces que el producto en las redes sociales somos nosotros, es nuestra información, y es algo que muchas veces no percibimos. Y se suele decir que las redes sociales efectivamente no son gratis, sino que estamos pagando con nuestros datos. Pero no solo no percibimos el valor de los datos en los que aportamos, sino en los que consumimos. Y vamos a un modelo en el que buscamos lo inmediato, lo fácil y lo gratis. Y yo creo que también debíamos de empezar a pensar en el valor que tiene la información. Que a lo mejor debíamos empezar a valorar que la información de calidad tiene un precio. Y debíamos estar dispuestos a pagar por información de calidad, e informarnos de una forma mucho más rigurosa, ¿no? Como también decían mis compañeros. Entonces, no solo acudir a las fuentes, no solo saber contrastar, sino también poner en valor los medios de comunicación como garantes de que la información es veraz, tiene una fuente y la podemos contrastar. Y yo creo que eso es importante. Pero bueno, efectivamente también los medios de comunicación deberían de dar un paso al frente en todo esto y pues, ofrecer muchas más garantías a toda la sociedad. Pues si me permitís, muy brevemente, totalmente de acuerdo con la intervención a esta pregunta concreta, tanto de Ángel como Fernando. Pues solamente quiero hacer una breve reflexión sobre que quizá el tiempo transcurrido desde la aparición de la informática en general
está llevando a, bueno, que en cierto modo en algunos ámbitos puede que nos estemos lanzando a la piscina demasiado. Y la reflexión viene a razón de que tengo, y no solamente yo evidentemente, sino que muchos expertos en pedagogía, por ejemplo, tienen serias dudas que una educación desde edad muy temprana exclusivamente digital y la costumbre de comunicarse mediante comunicaciones muy breves, que apenas van más allá de un brevísimo párrafo, etcétera, no pueda tener a largo plazo un efecto incluso en las capacidades intelectuales de nuestros jóvenes o de las personas que se vean inmersas en un sistema educativo de esa naturaleza. Creo que es un tema que es un poco marginal a lo que estamos hablando, pero que a mí me apetecía, digamos, levantar porque tengo serias dudas de la exclusión de una cierta porción de enseñanza manual tradicional con nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Tomo nota, Francisco, yo que soy pedagoga, tomo nota de y a ver si en otro momento, en otro encuentro, nos encontramos y podemos debatir sobre aspectos educativos. ¿Vale? Pues nada más, yo solamente quiero despediros, dándoos las gracias por lo didáctico de vuestras intervenciones. Creo que ha quedado muy claro pues, cada una del tema que habéis realizado cada uno de vosotros, cada uno desde su visión, pero yo creo que nos han ayudado a comprender un poquito más todo este mundo de las tecnologías disruptivas, la seguridad y el impacto que esto tiene en todos los sectores de la sociedad. Entonces, pues nada más, me despido de vosotros dando las gracias y esperando poder coincidir en otro momento. Será desde luego un auténtico placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.